Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes que continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Es un programa educativo, Salud al Día, de vinculación a la colectividad. Los seres vivos somos el resultado de la unión de los genes de nuestros padres, padre y madre, y de muchas generaciones atrás. Y se consideraba hace poco tiempo de que este patrón genético era inamovible, que no se podía cambiar. Pero hoy, con los avances tecnológicos, se conoce que este ADN, estos cromosomas, pueden ser modificables en beneficio del ser humano. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Gustavo Andrade Galindo, él es homeópata, para hacer una lectura desde el punto de vista de la epigenética. Gustavito, qué gusto tener acá. Gracias por la invitación, Julio Miguel. Sí, en lo que es la historia mismo de los avances que se ha dado en la parte médica, nosotros podemos hacer un recuento de lo que ha sido, por ejemplo, ciertos descubrimientos muy valiosos, descubrimientos muy valiosos para la humanidad. Y dentro de esos había un proyecto que era el proyecto del genoma humano, sí, donde se creaba una expectativa de solución de muchas enfermedades a través de este proyecto del genoma humano. Pero luego, en esa búsqueda de la ciencia mismo, se encuentra que la parte del genoma es realmente reducida en la posibilidad de mejorar ciertas condiciones de salud. Y, claro, se da un paso a lo que se llama hoy la epigenética. Es decir, epigenética significa estar sobre la genética. Y en esto hay descubrimientos que son muy interesantes, porque se va encontrando que la parte del ADN, la parte del gen del ADN es modificable. Eso es lo asombroso, porque pensábamos, yo me recuerdo cuando vinieron los premios Nobel hace más o menos unos 7 años, y la universidad, una de las universidades acá, la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional, hizo un evento con los premios Nobel, donde se hablaba del proyecto del genoma humano, y ellos manifestaban que el asunto de la herencia era determinante en lo que es la manifestación de la enfermedad. Y expusieron lo del Dolly también. También vinieron de lo de la abeja Dolly. Pero luego vamos encontrando que estas condiciones genéticas son modificables, son movibles, en el hecho de la influencia que nosotros tenemos por el entorno, por la vivencia, como dice Sheldrake, los campos mórficos. Y aquí hay pruebas interesantes. Por ejemplo, se incorporan a ciertas familias de diabéticos, niños que no tienen nada que ver en la consanguinidad, se incorporan a vivir en ese ambiente, indudablemente con cuidados en lo que es la alimentación, lo que es el buen vivir, digamos así, y estos niños comienzan a desarrollar también procesos de diabetes, es decir, por el campo mórfico en el que comienzan a vivir, el entorno. Y en medicina, y ahí vamos anclando lo que corresponde en la práctica médica del consultorio, nosotros encontramos estos patrones, porque son patrones epigenéticos, son patrones que se han quedado en la psiquis del ser humano, lo que diría Hammer, el punto Hammer, ¿no? Este patrón determina el comportamiento del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para entender profundamente de dónde viene la enfermedad? Primeramente, encontrar el modelo o el patrón psíquico con que esa persona ha estado viviendo, ha estado desarrollándose en la vida. Y ahí es cuando entra la homeopatía en su finura, en su delicadeza, en su concepto holístico de encontrar dónde está el patrón. Si una persona comienza a tener una referencia de temor al futuro en lo que tiene que ver a la parte económica, crea un patrón psíquico. Que después somatiza. Que eso se somatiza y eso se determina o se lo llama un gen parásito. Y eso determina la enfermedad, que puede ser una artritis. Es muy frecuente las personas que tienen esa condición de temor a
al futuro, de no tener para subsistir en el futuro, para él y para su familia. Eso crea un patrón. Y ese patrón, en la inteligencia del cuerpo, lo percibe ese patrón. Y el momento que lo percibe, la inteligencia del cuerpo comienza a dañar toda la dinámica fisiológica, orgánica, molecular. O adaptarse con un mecanismo de defensa. O adaptarse. Por lo tanto, cuando usted lo menciona de esta manera, adaptarse, muchas de las cosas que vemos nosotros como enfermedad no es más que una adaptabilidad. Eso es lo importante, porque no podemos verle a la hipertensión arterial siempre como una enfermedad. Es una adaptabilidad. No podemos ver al colesterol, al triglicérido, al hígado graso como una enfermedad. Es una adaptabilidad, porque el cuerpo siempre está jugándose y es sabio en el hecho de encontrar la homeostasia, el equilibrio. Entonces, en la historia clínica, en el aporte que tiene que hacernos la historia clínica, nosotros tenemos que saber ir profundamente, raspar qué hay detrás de ese síntoma, ubicar qué es lo que pasó en su campo mórfico, cuál es la epigenética que llevó a esa condición. Pero esto es muy alentador, porque, bueno, claro, porque imagínense lo que significa en el hecho de poder cambiar la condición del ADN químico, a través de romper un patrón psíquico con el que nosotros nos movemos. Ahí hay un ejemplo muy interesante sobre un pez carpa, un pez japonés, que ese pez crece de acuerdo al tamaño de la pecera. Si al pez le ponen una pecera pequeñita, ese pez se queda de 3 centímetros. Si le ponen una pecera más grande, va creciendo. Y si está en un estanque grande, se hace un pez inmenso. Es parecido con el ser humano. El ser humano limita su condición neuronal, porque la enfermedad es un reducto neuronal de haber hecho un tejido neuronal que manifiesta la enfermedad, sin otra posibilidad de expansión. Porque la salud también podemos verle en la capacidad que tenemos nosotros de expandir la conciencia a través de nuevas redes neuronales. Pero si vivimos con un patrón neuronal de sufrimiento, de miedo, de pena, de melancolía, de ira, ese patrón neuronal no da la posibilidad de una expansión, así como el pez, no da la posibilidad de crear una condición de conciencia que permita fluir de otra manera. Porque el cuerpo tiene esta parte es bien importante decirlo, el cuerpo tiene memoria. Algo que ha ocurrido, sea en vida intrauterina, sea luego de parto, sea haya ocurrido en lo emocional o haya ocurrido en lo orgánico, el cuerpo tiene esa memoria de lo que ha ocurrido. Y llega un momento en la vida que por una sobrecarga, que hoy se lo llama estrés, se manifiesta ese recuerdo que tiene el cuerpo, esa memoria que tiene el cuerpo. Y sobre todo, si estamos en ese estado de tensión, de estrés, el organismo produce determinadas hormonas corrosivas que hacen daño al organismo, como la adrenalina, como sustancias el cortisol, que hace que suba la presión. Si yo soy una persona muy equilibrada, muy tranquila, no produciré cortisol, produciré endorfinas, hormonas que me hacen bien a mi organismo. Claro. Por lo tanto, si estamos en búsqueda de una prevención para la salud, si estamos en búsqueda de la salud, lo que tenemos que hacer es dejar de replicar los patrones que nos dieron como señales, porque los patrones vienen ¿desde dónde? Vienen desde la sociedad, vienen desde la familia, vienen desde la manera de ser ancestral de los padres, de los abuelos, porque también es importante en un análisis un poco más grande, porque si no nos quedaríamos únicamente en lo conductual. Pero aquí podemos aportar un poco más, es decir, si un abuelo o un bisabuelo tuvo una enfermedad de las que se llaman ahora catastróficas, de esas enfermedades muy complejas, cáncer y todo, eso en herencia de energía viene y replica de una manera mucho más fuerte en un niño que nace. ¿O cómo usted puede explicarse
¿no? Estas enfermedades que se manifiestan tempranamente en los niños, ¿no? Estas enfermedades, el cáncer en la sangre, leucemias, cosas muy fuertes. Ese niño, ¿qué ha hecho en la vida todavía, ¿no? Como para decir, es que la sobrecarga, el estrés, no ha hecho nada como para que venga en esa condición. Por lo tanto, ese campo mórfico de energía ancestral se hereda y se replica en una manifestación de enfermedad. Por lo tanto, hay que ir en esa búsqueda, hay que ir cortando esas condiciones de réplica de esos patrones de enfermedad, esos patrones defectuosos, hay que ir cortando. Hahnemann decía, esta medicina, refiriéndose a la homeopatía, como padre de la homeopatía, porque Hahnemann lo que hizo es darle forma a la homeopatía y darle de alguna manera la satisfacción a la epistemología, a la ciencia, en el hecho de verle desde el punto de vista científico, ¿no? Esa es una de las cosas más, de un aporte muy grande que lo hizo Hahnemann. Pero Hahnemann decía, mira, yo no sé cómo la homeopatía actúa para lograr curar tan profundamente. Ahora ya tenemos, porque esto estábamos hablando hace 200 años o más, ahora tenemos posibilidades de comprender de dónde se puede explicar todos estos fenómenos curativos cuando se va quitando esas memorias, porque la homeopatía es básicamente información. El momento que la psiquis de esta persona enferma siente la presencia del medicamento homeopático, reformatea su disco duro. Es decir, rompe ese patrón que le está llevando a una condición muy reducida de pensamiento. Rompe ese patrón y el cuerpo comienza a funcionar de otra manera. También es cierto que a través de la homeopatía nosotros podemos reformatear la parte del cuerpo, la inteligencia del cuerpo, porque hace un momento decía que el síntoma no es la enfermedad. Hace un momento decía que son momentos de desesperación del cuerpo para encontrar el equilibrio. Por lo tanto, si nosotros desde el concepto holístico le damos una tranquilidad al riñón, por ejemplo, inyectando homeopáticamente el hierro, porque ese es el alimento del riñón. Nosotros le damos una tranquilidad al riñón que es fundamental para tener una buena salud. El cuerpo comienza a tener otra dinámica. Y así podemos hacer una nutrición energética, podemos hacer una nutrición molecular, porque dentro de lo molecular el riñón necesita de silicio. Silicia es la tierra y es el componente energético de herencia ancestral silicio, de componente ancestral de los padres. Entonces nosotros podemos tranquilizar a la inteligencia del cuerpo en esa necesidad de encontrar el equilibrio dando estos elementos. Pero es fundamental que profundicemos en el conocimiento de quién es el paciente que está frente a nosotros. Tenemos que rebasar esa condición determinista, mecánica, newtoniana, en el hecho de verle al paciente solamente como un foco de infección, que la enfermedad viene desde afuera. Indudablemente que puede haber esa condición. Virus, bacterias. Virus, bacterias, pero eso es pasajero. La enfermedad está dentro del ser humano en estos códigos, en estos patrones de epigenética. Yo considero que es importante hacer hincapié en el término epigenética, vuelvo a repetir, está sobre la genética. Nosotros podemos cambiar esa condición de venir arrastrando problemas de salud como enfermedades que son crónicas a través de este análisis de la epigenética. Porque este es un gran aporte de la epigenética que sumándose, por ejemplo, a la elaboración de un árbol genealógico o de un familiograma, donde mi abuelo hipertenso, mi papá, o una enfermedad más, miope, mi abuelo miope, mi papá miope, yo miope. Y si mi hijo o yo me uno a una persona que no es miope, probablemente mi hijo, este gen que es dominante en mi abuelo, en mi papá y en mí, se vuelva recesivo. Y si mi hijo se une a una persona que no es miope en su árbol genealógico, esa miopía puede desaparecer. Claro. Los genes dominantes se los puede hacer recesivos de acuerdo a Mendel, ¿no es cierto? Sí. Y hoy la epigenética es diferente, o sea, aportan mucho más.
porque no le altera los nucleótidos del ADN, pero le transforma el patrón, que eso es importante. Eso es lo importante, porque a través de procesos ya químicos de metilación, a través de carbono y hidrógeno, se va en una limpieza de esos patrones que son moleculares. Ahí es donde conseguimos nosotros el hecho de que el organismo comience a tener otra determinación en su funcionamiento, porque indudablemente somos un misterio. Hay revisión de casos de cosas que son incomprensibles en el hecho de haber dañado, por ejemplo, un gen determinado y haber nacido hermanos gemelos, ¿no?, con el mismo síndrome, perdón, de los mismos padres, la misma madre, dañado el mismo gen, pero con síndromes diferentes. O sea, esto es totalmente un misterio en el hecho de cualquier cosa se puede presentar. Pero indudablemente, si nosotros nos aproximamos a entender todo lo que significa la naturaleza y todas sus posibilidades de la naturaleza, vamos nosotros en ese acompañamiento, vamos nosotros en esa comprensión de cómo podemos aportar desde la parte médica, ¿no? Que ahí está lo importante. Si nosotros desmontamos, llámese por programación neurolingüística, porque tampoco puedo decir que la homeopatía es la única manera de poder sacar el patrón de comportamiento tanto psíquico como orgánico. Puede ser programación neurolingüística, armonización de energía, armonización de chakras, puede ser la bioenergética, puede ser que el ser humano de una manera espontánea quita ese patrón y se produce el milagro de curación también. Despertar ese médico interior que tenemos nosotros, como Así dice es. Chopra, o el psicólogo que tenemos Claro. en nuestro interior que dice Chopra. Porque igual. Chopra tiene un libro que dice, reinventa tu cuerpo. Imagínense, uno puede reconstruir totalmente su cuerpo y darle la posibilidad de un funcionamiento normal. Porque últimamente se está trabajando, por ejemplo, con células madre. Claro, las personas tienen que dejarse engañar. Células madre hay que sacar del cordón umbilical el momento del nacimiento de un embrión. Eso requiere un procesamiento, inclusive que no se lo hace aquí en el Ecuador, pero están sacando células madre de la manzana, de las uvas, para detener el proceso del envejecimiento, para cambiar el patrón que definitivamente el envejecimiento es indetenible, pero se puede enlentecer con extracto del núcleo de las semillitas de las frutas, como la manzana y las uvas. Claro. Ahora me hace acuerdo usted cuando me habla de las células madres del cordón umbilical. Yo veía alguna vez un reportaje de esto que curaron una leucemia, creo que era de unos niños a través de esto. Y a mí se me ocurrió sacar una información del ombligo, porque nosotros tenemos toda la información en el ombligo, a través de un método homeopático. Y eso me ha servido mucho para quitar patrones. Por ejemplo, había un paciente que decía, doctor, siempre paso con gripe, ¿no? Él confundía lo que era una condición respiratoria crónica con un estado gripal. Y él trabajaba entregando electrodomésticos a domicilio. Decía, yo no puedo ir a Yacucalle, porque el momento que se abre la puerta de una casa de Yacucalle ya me enfermo con gripe. Yo pienso que este ejemplo va a ser bastante explícito en el hecho de comprender lo que es un patrón epigenético. Entonces yo le digo, no tienes gripe. Lo que tienes es un recuerdo de un patrón que vienes trayendo de vida pasada, porque también hay esa posibilidad. Esos karmas. Moriste en una condición de haber vivido un paludismo, porque él replicaba un paludismo, era escalofrío, fiebre, una condición tremenda, pero replicaba un paludismo energético. Y en determinada condición. Y en determinada condición que por asociación, es decir, abría la puerta de la casa húmeda y se replicaba el patrón que estaba en el punto Hammer, en el punto psíquico. En este caso se hizo una regresión, porque es posible también quitar el patrón epigenético a través de una regresión homeopática. Y de eso nunca más se produjo una condición de réplica de ese patrón, porque era ya un patrón que por asociación el cuerpo reaccionaba de esa manera. Y de eso son innumerables los casos que se puede comentar, ¿no? Tengo un caso, por ejemplo, de un cuñado mío que en pleno sol andaba con chompa, con bufanda y hacía unos abscesos pulmonares tremendos.
Y era muy difícil curarle. Él había estado en el seguro, en la consulta privada, homeopáticamente incluso había yo intentado con ciertos medicamentos, me recuerdo daba natrum muriático, y no se lograba sacar eso. Pero él siempre me comentaba lo que le pasó en cierto año de una contaminación que hubo de la gripe española. Ese patrón se quedó en la psiquis de este paciente. Se quedó ese patrón de la enfermedad de la gripe española que era mortal, es decir, problema pulmonar con hemorragia, y eso diezmó la humanidad, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, por método de quitar el patrón, porque uno tiene que en la parte médica hacer ese esfuerzo de quitar el patrón, y el patrón no se quita con antibiótico ni con antiinflamatorio. Quitamos el patrón a sí mismo con regresión, y nunca más se produjo esos cuadros repetitivos que por asociación uno puede ir a cierta parte, comer algo y el cuerpo tiene el recuerdo de que comió algo algún momento y le produjo, por decir, una desintería tremenda. Eso también es posible, que se replique ese patrón ante una condición de asociación que hace la psiquis y el cuerpo. Usted se ha dado cuenta, el caso más evidente cuando los niños retornan a clases, baja la inmunidad y hay mayor índice de gripes y resfriados y de dermatitis atópica. Esa parte, bueno, la dermatitis tiene que ver con pulmón. ¿Ya? El pulmón es el nicho de la pena, de la melancolía, eso es así, ¿no? Entonces claro, la enfermedad se manifiesta porque el pulmón se debilita. La semana pasada tuve un caso de una señora que haciéndole la historia así profundamente dice, doctor, yo tengo bronquiectasia. Ya está diagnosticada. No, bronquiectasia. Entonces voy a la parte emocional y le digo, ¿y qué te sientes de este momento? Con una tristeza inexplicable, doctor. Y eso me ocurre siempre que me voy a enfermar. Vino con un cuadro de una cefalalgia tremenda, presión arterial normal, pero era un dolor tremendo de cabeza. Entonces digo, el problema está en pulmón, pues. Ella tiene una epigenética, un patrón epigenético en pulmón. ¿Quién sabe? No profundicé mucho, que cuando ella estuvo dentro del vientre de su madre, es decir, pasando esa etapa de embarazo la madre tuvo una pena tremenda, una melancolía tremenda que impregnó el pulmón de ese niño que estaba formándose como embrión, como feto, y eso determina que se manifieste una enfermedad que se llama bronquiectasia, que no se sabe el origen, pues, o sea, no tenemos una condición clara de decir la bronquiectasia se produce por esto. Entonces, mire cómo se puede ir anclando cuando vamos profundizando en la historia, como dice usted, hacer una historia familiar, hacer una historia de cómo fue su embarazo, cómo nació, ¿no? La vez anterior me parece que es importante dar estos ejemplos para ir en una comprensión, porque no se puede tampoco a través de una explicación verbal entender estas cosas que sí son un poquito complejas, porque salen del concepto que nosotros estamos acostumbrados a tener de la medicina, ¿no? El otro día viene una señora y dice, vea doctor, me siento mejor, pero hay una cosa que no me han podido curar nunca, que es el estreñimiento. Entonces yo le digo, mire, usted tiene que agradecerle a su estreñimiento, porque eso le ha salvado la vida. Entonces me dice, pero ¿cómo puede decirme eso? Le digo, sí, el estreñimiento ha sido un esfuerzo tremendo de su cuerpo, porque usted algún momento de su vida tuvo una carencia que estaba entre la vida y la muerte. Entonces me dice, doctor, acordándome, mi madre siempre me ha dicho que yo soy un milagro de la naturaleza. Le digo, a ver, cuente, ¿cómo es esto? Me dice, mi madre tuvo 3 abortos antes de tenerme a mí, y luego vengo yo. Ahí voy comprendiendo que viene con las justas en el hecho de haber consolidado una creación de un nuevo ser, con las justas en el hecho de haber tenido la posibilidad de mineralizar el cerebro. Por lo tanto, ese patrón que tuvo en ese momento de concepción se quedó en la paciente, y ese patrón le determina el estreñimiento de toda la vida, porque el cuerpo en su inteligencia con ese patrón que se queda dice, bueno, aprovechemos todo lo que se pueda de sacar de sustancia, y hace que las heces se queden más tiempo para sacar el provecho de mineralizarle al cuerpo y tranquilizarle al cuerpo. Y esto compruebo porque a la paciente no le di ningún medicamento, bueno, le di grafitis, que es el recuerdo más primario, atávico de lo que es el mineral.
Pero le dije, doña Lupe creo que se llama, le digo, mire, su solución está de que usted debe tomar proteína. Puede ser una proteína sintética para solucionar su problema de estreñimiento, porque ahí le va a tranquilizar al cuerpo, le va a tranquilizar al cerebro y de esa manera la fisiología de su cuerpo se va a manifestar normalmente. Mire, Gustavito, estos temas son interesantes de conversar, especialmente la epigenética, pero lo importante es conocer de que ya estos patrones genéticos que eran inamovibles, hoy sí se pueden lograr cambios en el fenotipo con nuestras costumbres, con nuestros hábitos y sobre todo haciendo un recuento familiar de esta serie de enfermedades. Es bueno conocer cómo aprender a cuidarnos y cómo despertar nuestro médico y nuestro psicólogo interior. Gustavito, un nuevo programa tendremos muy pronto para conversar estos temas. Gracias a ustedes. Este programa se reprisa a las 14 horas, 2 de la tarde. Les esperamos el día de mañana. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.